Bueno, nuestra idea es presentar a las pymes, dada su importancia en el entramado productivo argentino, y quizás hasta pensar en la posibilidad de este sector, estas empresas, como una herramienta fundamental e indispensable para el desarrollo de Argentina. Así que nos vamos a centrar fundamentalmente en algunas preguntas. Diría que son tres grandes preguntas. Una es en torno a ¿las pymes solo se pueden estudiar desde una perspectiva económica o hace falta también abordar desde una dimensión social? Después, ¿es cierto que las políticas públicas en torno a las pymes solo favorecen a las más débiles? Y por último, y para ir cerrando, si las pymes solo funcionan como clientes y proveedoras de grandes empresas. A continuación va a hablar Emilio. Bueno, un poco lo que quisiera abordar al respecto de las pymes es principalmente lo que es el rol más social que entes de esta índole ejercen, ¿no? Un poco principalmente en lo que es la historia de nuestro país, de la Argentina, al respecto de lo que es el surgimiento esporádico de este tipo de entes a modo de supervivencia o subsistencia o contención social, ¿no? Claro ejemplo, después de lo que fue la década de los 90, culminando con la crisis del 2001, todo lo que fue ese fenómeno de microemprendimientos que surgieron dentro de los barrios más marginalizados de nuestro país, ¿no? Ya sea desde la peluquería o panadería barrial hasta lo que fueron las fábricas tomadas o incluso, ejemplo, el Hotel Bauen, que fue tomado por los trabajadores, ¿no? Un poco lo que se nos plantea al respecto me parece a día de hoy, y dado que, bueno, tanto la gestión anterior como la actual vienen realizando determinados programas de subvención al respecto de este tipo de emprendimientos, es qué rol deben de desempeñar, ¿no? Porque efectivamente desempeñan un rol de contención, pero sin tener un proyecto más a largo plazo, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante el repensar, el cuestionarnos al respecto de cómo esta índole de proyectos puede tener un rol de contención, pero también puede transformarse en empresas que puedan llegar a ser efectivamente competitivas, efectivamente productivas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo voy a hablar sobre la defensa a las empresas más débiles, porque existen enfoques que enfatizan la necesidad del apoyo a las pymes, pero sobre todo a las más pequeñas, a las micros, y no a las medianas empresas. También algunos elementos son bastante verdaderos y tienen varias falencias en las interpretaciones y de aplicación. Dentro de las pymes, entre las micro y pequeñas, abarcan un 90% más o menos del trabajo, que pueden ser los talleres, manufactureros o pequeños comercios, entre otros. Y algunos se encuentran bastante aislados y otros entrelazados con las grandes empresas. El objetivo principal de estas políticas es financiar inversiones tecnológicas que permitan mejorar la productividad y la intervención en situaciones de asimetría y de abuso de aquellas empresas que pueden llegar a tener un mayor poder de mercado. También las empresas crean una expansión. Bueno, en este caso voy a hablar acerca de un enfoque y la crítica que le voy a realizar. El mismo consiste en que se consideran las pymes como parte integrante de una red de clientes y proveedoras vinculadas a grandes empresas. Bueno, este enfoque se basa básicamente en dos ideas. La primera es que se puede acceder a las pymes a través de las grandes empresas, digamos, resultando como proveedoras. En este caso, por ejemplo, con 20 grandes empresas se puede establecer lazos con 40.000 pymes, lo que permitiría un acceso mucho más fácil a ellas. En cambio, si se buscara individualizar las pymes, sería muy difícil. El segundo punto importante es considerar que si una pyme llegó a ser proveedora es porque su nivel de competitividad y desarrollo es superior al promedio.
Por lo tanto, en este caso, a la vez mejoraría la productividad y la competitividad de la pyme, ya que la exigencia que le daría la gran empresa provocaría mejorar esta productividad. Desde el punto de vista conceptual esto está bien, pero a la vez no se considera lo que es la asimetría entre lo que son las grandes empresas y las pymes. Hay casos, por ejemplo, en que los departamentos de compra de grandes empresas financiaron el desarrollo de programas que terminaron como políticas públicas, pero esto no mejoró la productividad de las pymes, sino que solo ahorraron recursos de las grandes empresas. Otro ejemplo es el de las sociedades de garantías recíprocas, en donde si bien fue efectivo en algunos casos, a la vez solo permitió que las grandes empresas ahorraran beneficios impositivos. Bueno, lo que es importante considerar que este enfoque no tiene en cuenta la falacia de lo que es la simetría de las grandes empresas y las medianas, y por último es importante considerar que debe generarse un entramado productivo entre las pymes que provoque la mejora de la productividad global de las mismas. Yo creo que en realidad se debería fomentar la asociatividad entre las distintas empresas para que estas mismas se cree un vínculo más fuerte de estructura en la economía. También se debe trabajar para mejorar la competencia global, fortaleciendo a los eslabones más débiles y procurando volver a contener las situaciones de asimetría. Bueno, también se minimizan las virtudes que pueden llegar a acarrear el crecimiento de las pequeñas empresas y de las medianas, que pueden ser un futuro desarrollo de la economía, creando trabajo y producciones para las exportaciones. Bueno, y finalmente, con la idea de hacer una recapitulación con algunos nuevos aportes, voy a dar una nueva perspectiva que tiene que ver con una política pyme que nos interesa esté más centrada a las empresas medianas. ¿Por qué las empresas medianas? Porque, de acuerdo a lo que veníamos diciendo, pareciera que en general la política pública se centra casi exclusivamente en las pequeñas empresas y deja de lado a las medianas, equiparándolas en cierto punto a las grandes empresas, cuando es claro que no funcionan de esta misma manera. De hecho, no tienen la misma inserción en el volumen de las exportaciones, etc. Y son las que en general tienen mayor diversificación productiva y que tienen más posibilidades de un crecimiento. De hecho, de acuerdo a un estudio de Goldschmidt, que es, si no me equivoco, del 2008, él dice que estas políticas deben centrarse en lo que él denomina las nuevas empresas grandes, y que él releva son 554 manufactureras, entre ellas dedicadas a alimentos, autopartes, gráficas y ediciones, productos de madera, maquinaria y muebles. Y por otro lado, otra cosa que creemos que es muy importante resaltar, que las pymes en general no consideran, es su acceso a financiamiento bancario, porque mientras el 33% de las pymes, que si bien no es un porcentaje menor, es poco significativo de acuerdo al total, ha pedido financiamiento y un 82% lo ha conseguido. Y en general el mayor crecimiento de las pymes se ha desarrollado más bien que por financiamiento bancario, por autofinanciamiento. Así que creemos que ahí hay una pista importante para seguir abordando en desarrollos de la literatura posteriores.